Dijo que saben que hay que financiar la guerra al crimen organizado y que se necesitan cerca de 1.080 millones de dólares, por lo que Quisiera planteó que empezar existe un con una informe de minoría que debe ser frase, analizado, una contribución un especial para los adagio años popular, 2024 y dice, líbrame de 2025, las aguas sujetos pasivos quienes mansas, tienen que pagar, no de todos las los malas me ciudadanos, sino libro las yo. sociedades domiciliadas Esto en va para el Ecuador. presidente. Interviene en este momento la asambleísta Paola Debe cuidarse Cabezas. mucho de legisladores buitres que cual ave de rapiña se nutren del odio, de la maldad. Si no hablan de la revolución ciudadana, seguramente no sobrevivirían políticamente, que fueron aplaudidores y defensores del narcogobierno de Lazo y que ahora llegan a este parlamento aupados por la bancada, por el apoyo del gobierno, a darnos clases de moral. Cuidado, presidente. Eso es grave también, pero creo que es muy importante y fundamental saber de dónde vienen. Fueron quienes en su momento denunciados por el presidente nefasto anterior por corrupción y ahora quieren venir a este parlamento a ensuciar este debate que coincido con todos los legisladores. Debemos elevar nuestro nivel de análisis, no solo político, sino económico y social, para poder entender por qué necesitamos o por qué nos ubicamos en las posiciones que nos encontramos en defensa del pueblo ecuatoriano en un momento tan difícil en materia económica y en materia de seguridad. Colegas asambleístas, presidente encargado de la sesión y a la ciudadanía que seguramente está expectante en este debate. Cuando hemos dicho como clase política que estamos comprometidos con el país, con nuestros mandantes y con la lucha contra el terrorismo y la inseguridad pública por culpa del crimen organizado, es cierto. Nos identificamos y nos unimos y estamos dispuestos a contribuir con este tema desde nuestros espacios y mirando todos hacia el mismo lado. Sin embargo, también es verdad que no podemos identificarnos con modelos económicos abusivos que tratan de desaparecer a la clase media, a la clase trabajadora, a la gente de a pie. No podemos ver por encima o no podemos ver por enésima vez que los más vulnerables sean quienes afronten el peso de esta crisis al puro estilo de los modelos neoliberales. Al menos mi bancada ha hecho pública su postura de estar en contra de la subida del IVA, por propuesta del Ejecutivo que hasta hace unos días no tenía respaldo ni en la comisión que se la procesó. Que dicho sea de paso, para golpearnos, por ahí dijeron que en el 2016 subimos 2 puntos al IVA y que ahora no nos acordamos. Bueno, hasta la comparación es desproporcionada y no resiste menor análisis. Cuando el presidente de la República anunció que para luchar y enfrentar este conflicto interno necesitaría financiamiento, dije, claro, por supuesto, debemos combatir a los enemigos con los recursos apropiados y no con las Fuerzas Armadas y la policía en soletas, sin operatividad clara, sin inteligencia, sin contrainteligencia, en una sola expresión, no con la herencia de Moreno y de Lazo. Pero resulta que dicho conflicto se pretende hacer pagar a los que menos tienen. Pues al parecer se olvidaron lo que dijeron en campaña y sugirieron las voces que siempre proponen la misma receta fracasada y empobrecedora que viene firmada por la burocracia internacional. Ya sabemos. ¿Coincidencia? No creo. Hay demasiados elementos que me hacen pensar lo contrario. Ahora muestro un botón. En el 2020, el Fondo Monetario Internacional pactó con el gobierno de entonces la subida del IVA en 3 puntos. Exactamente lo que están proponiendo ahora. Y no solo eso, el propio gobierno ha hecho que ese financiamiento también es para cubrir nómina, para pagar a los GATS y para sostener la dolarización. No es menos cierto que la delincuencia y la inseguridad derivan de problemas estructurales relacionados con la desigualdad, con la falta de oportunidades y una inequidad de la distribución de la riqueza. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo cuando vemos absortos cómo el deterioro y la ausencia de los servicios como la educación, la salud, se agravan en este panorama, convirtiéndolo en una bomba de tiempo que está estallando paralelamente a la falta de empleo
y el recrudecimiento de las condiciones socioeconómicas, especialmente en las zonas más empobrecidas y olvidadas. Colegas, lo dicho es una preocupación colectiva y el combate a la delincuencia requiere también un enfoque integral para buscar soluciones estructurales a nivel social, económico y educativo, porque no podemos estar en guerra permanentemente y renovando estados de excepción. Esas son medidas de emergencia muy necesarias, pero del tratamiento estructural a largo plazo, el gobierno no nos dice nada. No obstante, si lo dice el informe de minoría presentado por mis compañeros de bancada de la Comisión de Régimen Económico, que por cierto, Blasco, Lenín, Katiuska, orgullosos de ustedes, nuestro reconocimiento porque siempre han estado y estarán en el lado correcto de la historia, con la gente, con el pueblo, con nuestros mandantes, a quienes nos debemos. Colegas asambleístas, el crimen organizado nos tiene acorralados, pero no lo vamos a vencer. No nos vamos a vencer. Tenemos aún la fuerza y la esperanza de mejorar las condiciones para que el Estado nos garantice la vida, la seguridad, la tranquilidad que esperan las familias ecuatorianas. En el informe de minoría se argumentan varias razones para no incrementar el IVA. Yo anuncio algunas. El incremento del IVA afecta a los productos no gravados con IVA porque elevan los costos de sus insumos y los costos de producción. El ingreso real al promedio de las personas que tienen empleo formal en el Ecuador no supera los $300 mensuales. El ingreso real promedio de los ecuatorianos es ahora inferior y que tienen hace más de 11 años y su poder adquisitivo es más bajo que de América del Sur. En Ecuador, 5 millones de pobres viven con menos de $3 diarios y de ellos 2 millones sobreviven en pobreza extrema con menos de $2 al día. Pero también hay 7 millones de personas sufriendo pobreza multidimensional con graves carencias de nutrición, salud, vivienda, educación y agua limpia. El IVA es un impuesto indirecto y regresivo al consumo que no diferencia el mayor o el menor ingreso disponible de las personas, como sí lo hacen los impuestos a la renta, que es un impuesto directo y progresivo. Por ello consideramos que lo justo es buscar financiamiento en los que más tienen. Nuestra propuesta no es coyuntural, es una propuesta estructural, que quienes más capacidad adquisitiva tienen asuman en mayor proporción la carga tributaria. Por ello hablamos de un impuesto fijo para los grandes contribuyentes que permita generar ingresos para el fisco, pero no con una carga impositiva para las personas que se encuentran en una difícil situación económica o que se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Por otro lado, es impresentable que en una situación de pobreza multidimensional los únicos que nunca pierden, que nunca no se les tienen miedo, es la banca. Sus ganancias son exorbitantes. Por ello, hablamos de una contribución especial para superar la crisis económica y la guerra contra el crimen organizado. Según la Superintendencia de Bancos, en el 2023, las utilidades netas de la banca fueron aproximadamente de $700 millones. Escúchese bien, $700 millones. Al cierre del 2023, los bancos privados aumentaron en 73,8 millones, o sea, el 11,1% sus ganancias respecto al 2022, hasta llegar a 737,5 millones, las mayores ganancias de la historia. Tiene un minuto, compañera. Eso por citar algunos datos que no los dice Paola Cabezas. Son datos que reposan en los organismos de control. Y para concluir, el presidente que salió por la puerta de atrás hace pocos meses, el narcogobierno, ese sí, narcogobierno, redujo el impuesto a la salida de divisas para beneficio directo suyo, de su círculo, de quienes estaban muy interesados en sacar el dinero del país sin pagar un justo tributo. Pues es hora que usted, presidente Noboa, revierta tal despropósito. Seguramente allí tendremos recursos para financiar este conflicto interno. Presidente, ecuatorianos, este es el primer debate y apelamos a que se consideren las propuestas que hemos hecho varios de los sectores políticos a través de nuestras bancadas.
hay más y mejores formas para contribuir con la justicia social. Basta de hacernos los locos con los grupos de poder de este país. Basta de cargar sobre los hombros de la clase media, de los empobrecidos, Ha la concluido crisis. su tiempo, Mientras la banca se compañera. forra de Muchas dinero, gracias. los capitales siguen saliendo sin tributar demasiado y los evasores se siguen riendo en la cara del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Juan Carlos Camacho.